Uno de los aspectos que solemos pasar por alto y que tiene su complejidad es el aspecto del canon. ¿Cómo nosotros definimos con claridad qué es el canon bíblico? Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿cómo definimos el canon bíblico en el Nuevo Testamento? Para hacerlo, nosotros vamos a utilizar un modelo compuesto, un modelo multidimensional, un modelo compuesto por el aspecto ontológico, funcional y formal. Y cuando nosotros hablamos de este modelo multidimensional, estamos hablando de que el canon comienza con Dios, hablando del modelo ontológico, y que a medida que los libros circulaban entre los creyentes, la comunidad empieza a reconocer su autoridad, que es el modelo funcional, y con el paso del tiempo la Iglesia, guiada por la providencia de Dios, alcanza un consenso formal sobre qué libros pertenecen al canon, que es el aspecto formal. Este modelo de 3 aspectos nos permiten definir el canon bíblico, el cual es la colección de libros inspirados por Dios, es decir, modelo ontológico, reconocidos por su pueblo, modelo funcional, y afinados oficialmente por la Iglesia en la historia, modelo formal. Y es a partir de este modelo que vamos a explicar cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. Y antes de llegar a ese punto, nosotros tenemos que tener bien claro algo, y es que los concilios y las listas antiguas no van a crear autoridad, no le van a dar autoridad a estos libros de la Biblia, sino que la van a ratificar. Van a consolidar oficialmente la colección de escritos reconocidos como inspirados, no porque hay una lista, no porque hubo un concilio, sino porque fue dado por Dios. Entrando al modelo ontológico, nosotros tenemos que verlo como el origen divino. Y para esto tenemos que darnos una pregunta: ¿por qué estos libros tienen autoridad? Bueno, la autoridad de los libros del Nuevo Testamento no empiezan con la Iglesia, sino con Dios mismo. Y es que este modelo ontológico tiene 5 bases ontológicas. La primera base es el aspecto del Antiguo Testamento, que es una expectativa hacia el Nuevo Testamento, hacia el nuevo pacto. El Antiguo Testamento anticipa un nuevo pacto que vendrá acompañado con revelación escrita, como lo manifiesta Jeremías 31:31. Así como el antiguo pacto tenía documentos escritos, es claro que el nuevo pacto va a tener también documentos escritos. También tenemos la expectativa de Cristo como segundo aspecto ontológico, y es que Cristo prometió nueva revelación dada por el Espíritu Santo a los apóstoles en Juan 14-16. Jesús declaró que el que a vosotros escucha, a mí me escucha, en Lucas 10:16, estableciendo que va a haber una autoridad apostólica dada por Cristo. Entonces todo lo que los apóstoles iban a decir o escribir tenía una autoridad apostólica. El tercer aspecto dentro de este modelo ontológico es la evidencia interna del Nuevo Testamento. Los autores del Nuevo Testamento sabían que estaban transmitiendo revelación divina. Pablo dice que lo que les escribo es mandamiento del Señor en 1 Corintios 14:37. Pedro reconoce las cartas de Pablo como escritura en 2 de Pedro 3:15. Como cuarto aspecto tenemos el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu le daba al pueblo la capacidad de reconocer su voz en estos escritos, como lo tenemos en Juan 10:27. Y también tenemos la providencia de Dios. Dios preservó finalmente su palabra, como lo manifestó en Isaías 48, y lo podemos ver ya en el Nuevo Testamento en Mateo 24:35. Entonces, los libros del Nuevo Testamento eran escritura desde el momento de su inspiración. Su autoridad existía antes de cualquier canon, de cualquier concilio. Tenemos las epístolas que eran leídas como escritura, los apóstoles eran comisionados por Cristo, los evangelios eran memorias apostólicas y hay advertencias de no alterar el escrito.
Cuando nosotros nos vamos también al modelo funcional, vamos a estar hablando del reconocimiento comunitario. Este aspecto responde a esta pregunta: ¿cómo supo la iglesia cuáles eran los libros inspirados y cuáles no eran los libros inspirados? En este punto nosotros debemos mencionar que existe un patrón muy claro en cuanto a esto. Primero, el canon funcional en el siglo I. Había un canon funcional ya en el siglo I. Esto mucho antes de los concilios y las listas oficiales. Aunque no existía una lista formal ya, la iglesia ya vivía bajo la autoridad de los escritos apostólicos. Las cartas circulaban entre las iglesias, Colosenses 4:16, se leían en reuniones, se obedecían como palabra de Dios. También hay una evidencia funcional en el siglo II. Los padres apostólicos citan el Nuevo Testamento o los escritos que posteriormente van a ser parte del Nuevo Testamento como escritura. Clemente de Roma, Policarpo, Ignacio lo manifiestan de esa manera y lo citan igual que lo citan el Antiguo Testamento, lo cual demuestra su plena autoridad. También hay escritos apologéticos. Justino Martín, Atenagoras y Teófilo usan estos escritos, usan los evangelios, usan las epístolas paulinas, los hechos como textos normativos en la defensa de la fe. También hay un uso litúrgico y antiherético. En el siglo II el canon funcional aparece muy claro porque los libros ya operan como autoridad normativa para la predicación, defensa de la fe y disciplina. Entonces, la iglesia no va a crear un canon, simplemente va a reconocer la voz de Dios dentro de estos libros. Los libros funcionaban como escritura mucho antes de que existiera una lista formal y muchas evidencias históricas lo demuestran. También podemos ver que hay un rechazo temprano a los escritos falsos porque no correspondían a la autoridad que se le estaba dando a las cartas de Pablo, a las cartas de los otros apóstoles. En cuanto al aspecto formal, que estamos hablando de la consolidación canónica, este aspecto responde a cuándo y cómo se fijó oficialmente esta lista. Y tenemos que estar bien claros en esto porque la formalización fue la última etapa, no la primera etapa. Ejemplos formales claves en cuanto a esto es que tenemos el Muratorio, un escrito que nos da una lista temprana que incluye ya la mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Tenemos a Orígenes en el siglo III, que distingue libros universales aceptados como los 4 evangelios, los hechos y las 13 cartas paulinas como palabra de Dios. Tenemos a Atanasio, que nos da la primera lista con los 27 libros, nos da también la idea de cómo va a ser ya establecido el canon. El concilio de Hipona reconoce oficialmente lo que va a decir Atanasio, es decir, reconoce los 27 libros. El concilio de Cartago confirma la lista que la iglesia ya usaba desde hace más de 2 siglos. Entonces, los libros excluidos por razones formales, el evangelio de Pedro, el evangelio de Tomás, el evangelio de Hermas, la Didache, que aunque tenían cierta validez, todos ellos carecían de autoridad apologética, autoridad apostólica, carecían de ortodoxia o uso universal. Entonces, cuando nosotros hablamos de este modelo multidimensional, es decir, modelo ontológico, funcional y formal, estamos hablando que este modelo va a demostrar que Dios inspiró los libros, modelo ontológico, la iglesia reconoció su voz en estos libros, modelo funcional, y la comunidad formalizó la lista cuando fue necesario, modelo formal. Gracias a este proceso multidimensional podemos afirmar con confianza que los 27 libros del Nuevo Testamento son la revelación inspirada, preservada y reconocida por Dios para su pueblo.